joven chacha está yendo con las mismas tentaciones que de antes. Pero mi concha está dando a la chupira ya. Lo máximo. Chao, casi toda la vida como chava. Seguro doña le está a comprar diciendo. Que tiene tono picaresco y de carnes tolendones, donde las cholitas y las chotitas buscan hombres de buenos cojones, y los siojallas, una buena guimilla que abunda en esta santa villa, y se permite la celebración del carnaval bajo las siguientes razones. Primero, se recomienda al señor subprefecto no molestar a quinceañeras, si no buscarán otro y de buen tamaño. Segundo, se pide tener cuidado a las cholitas porque mucho están multiplicando con los bonos que Evo está dando en Bolivia y de babas se están llenando. Considerando y sin considerar que nuestro señor subprefecto, que siempre anda borrachito y bien recto, es el verdadero cumpalejo, barbas de conejo, parecido a mi burro azulejo. Considerando y sin considerar de nuestro honorable alcalde ni hay que hablar, porque es un buen hombre a todo dar, que hace vibrar corazoncitos y hace quitar calzoncitos a las cholitas. Invitará en este carnaval una buena chicha de Huilcaparu que moja el zapallo y que hace parar el pájaro. Considerando y sin considerar que nuestros honorables concejales están llorando porque la mamadera se le está acabando, pero ni cuenta se están dando. Las organizaciones sociales, ganapanes, los están llamando. Considerando y sin considerar de nuestro presidente del comité cívico, es un verdadero garganta de lata, que se lata mejor que un diablo, pero ni cuenta se está dando que ningún proyecto se está acabando. Hasta el hospital se está hundiendo y el barranco se está yendo. Considerando y sin considerar que si algo hay que admirar al concejal Roger, hay que ponderar. Se está volviendo viejito, tanto trabajar, y hasta ahora ninguna cholita puede encontrar. Pero ni cuenta se está dando que las mujeres, hombre maduro, maricón seguro lo están llamando. Considerando y sin considerar que la directora del colegio es una chica valiente, porque nunca miente. Anda de amoríos con un flaquito que es un verdadero lapispichilito. Con San Pedro de Buenavista a los 14 días del mes de febrero del 2010.